Shalom. Hoy hablamos de la parashá de Behalotcha. Estamos ya en las últimas preparaciones antes de tomar el camino hacia la tierra prometida, la tierra de la profecía. Los hijos de Israel reciben la orden de preparar la menorá, la lámpara del tabernáculo, y de encenderla al caer la noche. Por supuesto que no es este el lugar adecuado para citar este mandamiento, puesto que ya lo habíamos hecho en el libro del Éxodo, cuando ordenó construir el conjunto de los instrumentos dedicados al tabernáculo, incluida la menorá. Por lo tanto, debemos buscar otro motivo por el cual se repite aquí la orden. A esto vienen las palabras del Midrash, que dicen que viene aquí el mandato para calmar a Aarón, el sacerdote, después del donativo de los presidentes de las otras tribus en el capítulo anterior. Cada uno de los presidentes de las tribus había hecho un donativo importante, y Aarón era el único que había quedado sin, y Dios le dice: no te preocupes, tu trabajo aquí al encender la menorá, al alumbrar, esto es muchísimo más importante que el resto de las ofrendas. A continuación vemos la elección de los levitas para sustituir a los primogénitos en el servicio del tabernáculo. El cambio se debía a la fidelidad de aquellos en la crisis del becerro de oro. Los primogénitos habían sido los encargados de los sacrificios desde los tiempos de Adán, pasando por todas las generaciones hasta aquellos momentos, pero pertenecen a la antigua guardia y no están preparados para las nuevas exigencias. Como si la nueva vida en que la presencia divina es mucho más palpable necesitara un nuevo tipo de servicio que solo los levitas son capaces de llevar a cabo. Ha transcurrido ya un año desde el momento de la salida de Egipto y debemos conmemorar por primera vez la fiesta de Pesaj. Las instrucciones son necesarias ya que han cambiado mucho las condiciones y tenemos además un nuevo grupo de personas que no están preparadas para celebrarla en su momento adecuado y piden una solución para no quedar excluidos de la celebración, ya que esta implica el pertenecer o no al pueblo. El Creador les indica celebrar Pesach Sheni, el segundo Pesaj, el día 15 del segundo mes, para todos aquellos que estaban impuros o en lugares lejanos del tabernáculo en el momento de comenzar la fiesta. Dos párrafos más de preparativos antes de comenzar el viaje. El primero, que habla de la columna de nube y de la columna de fuego, que precedían al campamento según fuera de día o de noche. Estas columnas son las que van a indicar al pueblo cuándo y en qué dirección moverse. Tanto si el estacionamiento es en este lugar determinado va a durar un solo día, o 2 días, o una semana, o un mes, o un año. Nuestros sabios nos explican que, si nos fijamos, la mayoría de los viajes fueron en el primer y en el último año, en su estancia en el desierto, y tan solo unos pocos viajes en el resto de los 38 años intermedios, ya que gran parte del tiempo permanecieron en Kadesh Barnea. Estas columnas eran uno de los testimonios visibles de la presencia divina en el campamento, de la Hashgacha, la providencia divina, que no les abandonaba un solo momento. El segundo párrafo, ya en el capítulo 10, habla de las trompetas de plata de Moshe que servían para transmitir las órdenes y para señalar el comienzo del trayecto, convirtiendo a Moshe como en un rey, con todo su séquito, ordenando así, dando así las órdenes para que el pueblo se reuniera o partiera en camino. Así pues, 1 año y 1 mes después de la salida de Egipto, durante el cual habían recibido la Torá y habían construido el tabernáculo, se reanuda el camino en dirección a la tierra prometida. Como ya comentamos anteriormente, este trayecto podía haberse llevado a cabo en unos pocos días, hasta llegar a Kadesh Barnea, que está ya a la entrada de la tierra prometida. Los obstáculos que van a aparecer a continuación son a pesar de todos los preparativos que ya hemos visto y que han servido para que los obstáculos no sean insalvables y que no sean tantos. El suegro de Moshe también es invitado a participar en el viaje y a recibir parte de la herencia que el Creador nos tiene preparada. El apoyo y la ayuda de Yitro ha sido muy importante en este primer año de libertad, y más teniendo en cuenta la experiencia que tiene Yitro como nómada que es en la estancia en el desierto. Ya nos explican nuestros sabios
el paralelismo que hay entre el desierto físico del Sinaí y el sentirse completamente solitarios en el seno de la familia de los pueblos, que en el mejor de los casos optan por no hacernos ningún caso y en otros casos nos atacan como hizo en primer lugar Amalek. El desierto de los pueblos tiene una sola excepción, la familia de Yitro, que se siente atraída por el mensaje divino entregado a Israel y busca el lugar adecuado para llevar a cabo su función particular. Volveremos a verlos a lo largo de la historia como ejemplos de fidelidad, aún en lugares en que el pueblo de Israel demuestra flaqueza, como nos relata el profeta Jeremías, casi al final del primer templo, unos 900 años más tarde. Dos versículos marcan la orden de partida y de acampada del pueblo. Estos versículos crean un paréntesis especial que los abstrae del contexto humano y los eleva al mundo sobrehumano, completamente espiritual. Un mundo frágil cuando no estamos preparados para entrar en contacto con él. Un mundo que implica una grave responsabilidad que debemos conllevar con dignidad y tenacidad. E inmediatamente después comienzan los problemas. La gente del pueblo protesta por las nuevas condiciones que recaen sobre ellos. Primero los líderes y luego el resto del pueblo se quejan de las nuevas circunstancias. Los líderes se quejan de la rapidez del viaje, que es demasiado duro para la gente. A su modo de ver, deben ir más lentamente para no cansar el pueblo. En realidad, vemos como hay un cambio de líderes, ya que los que habían servido hasta aquel momento desaparecen de la escena para ser sustituidos por los 70 elegidos al final de la parashá. La necesidad del campo se debe obviamente al cambio de las condiciones. Hasta ahora hablábamos de un pueblo de esclavos, con una mentalidad esclavizada, acostumbrada a oír órdenes y a cumplirlas sin rechistar, o a suplicar misericordia. Ahora tenemos un pueblo libre que se acostumbra poco a poco a obrar independientemente, incluso a exigir sus derechos, menos propenso a depender de sus líderes. De todos modos, por muy libres que sean ahora, están aún en proceso de estabilización, van madurando poco a poco y su modo de comprender las cosas, de hacer las peticiones, parece más la de un niño o de un adolescente que la de personas adultas. Efectivamente, el pueblo en sí no es más que un recién nacido o un adolescente que aprende a hacer uso de sus facultades, y para ello es necesario un liderazgo que lo tenga mucho en cuenta, que tenga muchísima paciencia con ellos y, lo más importante, que sepa guiarles en el desarrollo de sus cualidades. Las protestas del pueblo se expresan en la comida. El maná que reciben día a día es un milagro maravilloso que debería causarles gran alegría y por el que deberían agradecer al Creador por poder disfrutarlo. Pero como en un adolescente solamente le encuentran defectos. El motivo más lógico es que el maná les limita mucho las posibilidades de elección. No tienen más que maná día tras día. No tendrán en cuenta las ventajas que presenta su sabor como rosquilla de miel o según las palabras de nuestros sabios que podían sentir en él cualquier gusto que quisieran. Para un adolescente esto no tiene ninguna importancia. Lo importante es sentirse libre de poder elegir. Los sabios conectan esta queja con las dificultades que tenían con el nuevo estilo de vida, sobre todo desde el punto de vista de sus relaciones matrimoniales. Debemos comprender que acaban de entrar en un nuevo estatus en que su potencial de profecía puede ser transmitido hereditariamente a sus hijos. Pero para ello son necesarias unas condiciones en el matrimonio mismo que pueden resultar muy duras de conllevar a la mayoría de la gente, y a esto se deben sus dificultades. Los nuevos líderes que aparecen al final de la parashá reciben el don especial de manos de Moshe que les permite juzgar en temas de vida y de muerte,
en temas de multa que van más allá del restablecer las paces o de restituir un daño causado. El detalle de los dos miembros elegidos, Eldad y Meidad, que prefieren ceder su puesto para evitar una confrontación con otros que podrían haber sido elegidos en su lugar, nos permite ver el perfil de los 9 jueces, humildes y con capacidad de rebajar su presencia para permitir que los demás desarrollen sus posibilidades. Solo de este modo podemos ver crecer un pueblo especial, capacitado para establecer una relación continua y coherente con el Creador. Shalom.